¿no? Bueno, vamos a darle una revisada rápida teóricamente. Ya les había, creo, enviado unos links de unos videos para que lo checaran. De todas maneras, vamos a revisarlo nuevamente y resolvemos ejercicios. Ok, entonces vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con lo que son las medidas de dispersión. Pasamos lo que eran las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central lo que buscan es que en un conjunto de datos tratar de ubicar el centro, no tratar, sino ubican el centro de nuestro conjunto de datos. Normalmente el centro que nosotros vamos a tener es donde se reúne la mayor cantidad de datos, ¿no? Eh, Medidas de tendencia central son la media, la moda, la mediana. Son las tres medidas de tendencia central, que su objetivo es partir a la mitad al conjunto de datos. Ese es su objetivo. ¿Okay? Dato izquierda, derecha, no siempre son, ¿cómo decirlo? Exactamente igual, a excepción de la mediana, que la mediana sí literalmente parte a la mitad a los datos. Este, pero lo que es la media aritmética o el promedio no lo parte exactamente a la mitad, sino se basa con a dónde se ubica la mayor cantidad de datos. Y por el otro lado tenemos las medidas de dispersión central, ¿no? Que las medidas de dispersión, perdón, de dispersión central, las medidas de dispersión nos van a indicar qué tanto están alejados los datos uno del otro. Por ejemplo, aquí tenemos dos grupos de observaciones en donde tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos en el primero y 5 datos en el segundo. Tenemos la misma cantidad de datos. Sin embargo, observamos que en el conjunto 1 los datos están más alejados del centro. Aquí tenemos indicada la media, ¿no? Que es esta línea vertical, y tenemos el centro. De ahí nosotros vamos a identificar que en el grupo 1 de observaciones, pues los datos están más alejados del centro que en las observaciones número 2, en donde los datos se encuentran más cercanos al centro. Justamente eso mide la dispersión o las medidas de dispersión, qué tan alejados o qué tan cercanos están del centro. Entre más alejados estén del centro, vamos a tener una dispersión más grande, o sea, los datos están más o tienen una mayor distancia de uno con respecto al otro, y entre una menor dispersión tengamos, pues vamos a tener que los datos están más cercanos, y más cercanos entre sí y más cercanos al centro. Ok, muy bien. Vamos a ver un poquito esto por acá. Primero, para calcular algo que se llama rango, nosotros vamos a poderlo calcular agarrando el máximo, o sea, el valor máximo de ese conjunto de datos, y el valor mínimo de ese conjunto de datos. Lo vamos a restar y con eso vamos a obtener algo que se llama rango. Después, bueno, tenemos un ejemplo. Por ejemplo, dice las presiones sanguíneas sistólicas en miligramos por milímetros de mercurio de 6 hombres de mediana edad son las siguientes, ¿no? Entonces tenemos una tabla de presiones sistólicas en milímetros de mercurio. 113, 124, 124, 132, 146, 141, 170. Están ordenados de mayor a menor. El dato mínimo es 113, el dato máximo es 170. Entonces, para calcular el rango, nosotros únicamente restamos el mayor, que es 170, menos el menor, que es 113, y nos da 57 milímetros de mercurio. Eso sería nuestro rango. Ahora, los milímetros de mercurio es porque estamos haciendo la medición en milímetros de mercurio, ¿no? Luego aquí son las unidades. Entonces, en este caso serían 57 el rango. Por otro lado, tenemos el cálculo de la varianza. La varianza
es una medida de desviación a la media, o sea, la distancia que existe entre los datos, como platicábamos, y la parte de la media, que en este caso es la media aritmética. Entonces nosotros para poderla calcular es esta fórmula para una varianza muestral y esta fórmula para una varianza poblacional. ¿Se recuerdan? En la semana pasada nosotros aplicamos la desviación estándar, ¿no? Y decíamos la desviación, que no es lo mismo desviación estándar que varianza, ¿ok? Ahorita vamos a ver la desviación estándar. Pero lo que sí decíamos es que se calculaban diferentes las de una muestra que la de una población. Esta es la diferencia, por ejemplo, en la varianza, ¿no? Que mientras que en la muestra nosotros tenemos el número de muestras menos 1, en la población está dividido entre el total de elementos de la población. Esa es la diferencia de cálculo. Normalmente lo que nosotros calculamos es la distancia de cada punto al punto medio, ¿no? La distancia de cada punto al punto medio, que en este caso este punto se llama media aritmética o promedio. A esa distancia la elevamos al cuadrado y cada distancia la vamos a ir sumando y elevando al cuadrado. Perdón, restando y elevando al cuadrado. Y eso lo sumamos. Y el siguiente lo sumamos. Y así sucesivamente. Esta fórmula no me interesa que se la aprendan. A final de cuentas, como yo les comentaba, pues para eso tenemos herramientas tecnológicas, ¿no? Y al final, nosotros lo que nos interesa más es la interpretación de los resultados. Entonces, la varianza justamente entonces es la distancia entre la media y cada uno de los puntos. Cuando nosotros calculamos la varianza, podemos calcular la desviación estándar. La desviación estándar no es más que la raíz cuadrada positiva de la desviación, perdón, de la varianza. Entonces la varianza, si ustedes se dan cuenta, se simboliza con una S cuadrada o un sigma cuadrado. Esta letra se llama sigma. Entonces, la desviación estándar pues es sacar la raíz cuadrada de la varianza y eso es la desviación estándar, ¿no? Ya sea muestral, n-1 o poblacional, n nada más. De igual manera, no se preocupen por esta fórmula, no me interesa que se la aprendan. No, ¿por qué? Pues nuevamente no. Ya vimos que Excel nos ayuda a calcular la desviación estándar sin tanta problemática. Aquí viene un ejemplo, ahorita no lo voy a tomar porque como ejemplos vamos a agarrar los ejercicios. También tenemos algo que se llaman intervalos o cuartiles o intervalo intercuartílico, en donde nosotros podemos dividir a nuestra distribución o a nuestras muestras en diferentes partes. Normalmente nosotros cuando hablamos de cuartiles las dividimos en 4 partes. Q1, Q2 y Q3, ¿no? El rango intercuartílico normalmente se da entre Q3 y Q1. Este va a ser el rango intercuartílico. Normalmente, ¿no? Este rango intercuartílico, perdón, nos sirve mucho para la parte de hacer análisis experimentales. Más adelante vamos a poner ejemplos justamente, pero lo único que se refiere es a esta muestra, la dividimos en 4 partes, ¿no? Tomamos la parte media, nos movemos unas posiciones o una cuarta parte, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlo con este. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos, ¿no? Lo dividimos en 4 partes, entonces cada cuarta parte tendría 3 elementos. Esta sería la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Para sacar el rango intercuartílico, pues tomaríamos del primer cuartil hacia adelante y lo cerraríamos antes del cuarto cuartil. Con eso nosotros más bien calculamos el rango intercuartílico. Ok, y voy a dejar hasta aquí esta presentación y me voy a pasar a los ejercicios. Y justamente a los ejercicios que dejamos en la sesión, ¿no? Vamos a empezar con este ejercicio para ir explicando ya con datos, ¿no?
¿A qué nos referimos con las medidas de dispersión? Bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio. Dice, la chef en jefe de The Flying Taco acaba de recibir 2 docenas de jitomates de su proveedora, pero todavía no los acepta. Sabe, por la factura, que el peso promedio de un jitomate es de 7.5 onzas, pero insiste en que todos tengan un peso uniforme. Aceptará los jitomates solo si el peso promedio es de 7.5 onzas y la desviación estándar es menor que 0.5 onzas. Los pesos de los jitomates son los siguientes. Ok, entonces vamos a abrir nuestro Excel. Vamos a copiar nuestros datos. A ver si nos deja copiarlos así tal cual. No, bueno, vamos a tener que pasarlos a mano. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Tenemos 6.3, 8.0, 7.2, 7.4, 7.3, 7.6, 8.1, 7.7, 7.8, 7.6, 6.8, 7.4, 7.5, 7.5, 7.8, 8.4, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 6.2, 8.2, 7.4. Son 24. Me parece que sí, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, aquí tenemos ya los datos. Esto es lo que pesa cada jitomate, ¿no? Jitomate gourmet, un jitomate bola de esos que son muy bonitos para platillos específicos, ¿no? En los restaurantes. Entonces vamos a suponer que son esos jitomates muy bonitos de los restaurantes. Entonces, esto representa los 24 jitomates que vamos a comprar, ¿no? El chef va a adquirir. Son los pesos. Esto pesan en libras, ¿no? Entonces, agarramos uno, pesa 6.3. Agarramos otro, pesa 8. Agarramos otro, 7.2. Agarramos otro, 7.4. Obviamente, pues es... ¿cómo decirlo? A veces es un poco desgastante esta tarea. Sin embargo, cuando tenemos los datos resumidos, y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con datos resumidos, podemos tomar algunas decisiones. Primero, nos dice que el chef solo aceptará este lote de jitomates si el peso promedio es de 7.5 onzas. ¿Por qué le interesa el peso promedio? Bueno, le interesa el peso promedio porque, recuerden, un promedio me va a dar, pues, alrededor, ¿no? ¿Cuánto es lo que pesa cada uno? ¿Sale? Si nosotros, por ejemplo, dijéramos, tenemos, no sé, nosotros compramos 1 kilo de jitomate. Vamos a poner otro caso, vamos a desviarnos un poquito para ejemplificar esto que nos están pidiendo. Supongamos que tenemos jitomates, ¿no? Entonces pedimos 1 kilo y nos dan 12 jitomates. Aquí la pregunta es, en promedio, ¿cuánto pesaría cada jitomate? Entonces yo tomaría la suma de lo que pesan todos los jitomates, que fue 1 kilogramo, vamos a decirlo en gramos, ¿no? 1000 gramos entre los 12 jitomates. Eso quiere decir que cada jitomate en promedio pesaría 83.33 gramos. Lo cual nosotros sabemos que no es cierto, ¿no? O sea, no todos los jitomates que yo agarre del kilo pues van a pesar lo mismo. ¿Por qué? Pues unos están más chiquitos, otros están más grandotes, otros están más gorditos. Entonces, no pesan lo mismo todos. A lo mejor 1 o 2 pesarán lo mismo, 3, ¿no?
pero no todos van a pesar lo mismo, van a tener diferentes pesos si yo los agarrara uno por uno. Pero ¿qué es lo que yo trato de hacer a la hora de sacar un promedio? ¿No? Lo que yo trato de hacer a la hora de sacar un promedio es, pues, tener un estándar de lo que nosotros vamos a ubicar, ¿no? O de lo que nosotros estamos comprando. Ay, es que de momento sonó mi micrófono, pensé que no lo tenía prendido. Entonces, decimos que en promedio cada jitomate pesaría 83.33, ¿no? O sea, en promedio. Yo sé que no pesan lo mismo, pero en promedio podemos decir que cada uno pesaría eso. Ahora, eso es lo que nosotros podemos inferir del promedio, pero no es suficiente porque al final nosotros podríamos tener jitomatitos muy pequeños y jitomatotes grandes, y el promedio entonces realmente no me va a indicar que todos estén alrededor del peso de 83 gramos, ¿no? Si la dispersión es muy grande, que tenga jitomates muy grandes o muy pequeños, eso va a causar un problema, ¿no? Que efectivamente no todos los jitomates van a ser homogéneos. Y eso es lo que persigue el chef. O sea, él está pidiendo que el promedio sea de... ¿cuánto dijimos? De 7.5 onzas. Eso para que tenga un estándar más o menos de decir, ok, el promedio estaría en jitomates de 7.5. O sea, cada platillo, su jitomate va a ser de 7, en teoría, de 7.5 onzas su jitomate. Vamos a ver si este lote de jitomates lo cumple. Entonces vamos a utilizar Excel, vamos a ponerle un promedio, ¿no? O media, como lo llama el libro, media. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Igual, promedio, y vamos a seleccionar todos nuestros datos. Ahí. Cerramos paréntesis, enter, y ahí está, ¿no? Sí. Nuestros 24 jitomates cumplen la media. O sea, si sacáramos un estándar, pues el estándar sería de que los jitomates pesan 7.5. Pero no es cierto, porque si nosotros los ordenamos, vamos a ordenar los datos de menor a mayor, vamos a ver que unos pesan 6.2, otros pesan 6.3, otros están más grandes y pesan 8.4, ¿no? Entonces tengo jitomates que están por debajo de la media o del promedio y por arriba del promedio. O sea, tengo jitomates pequeños, tengo jitomates grandes, ¿no? Entonces vean, a pesar de que yo pensaría que a la hora de sacar la media, los jitomates estarían en ese promedio de peso de 7.5 onzas, lo cierto es que no. Ahora, me dice lo siguiente. Quiere, aparte el chef, digo, es estadístico, el chef nos salió matemático, ¿no? Entonces, el chef nos pide que su desviación estándar sea menor que 0.5 onzas. Bueno, ¿y el chef por qué me está pidiendo una desviación estándar? ¿Eso qué tiene que ver? ¿No? Ah, bueno. Lo que él quiere saber es que, ok, yo estoy consciente que los jitomates no todos van a pesar 7.5. Va a estar complicado que me entregues jitomates que pesen exactamente 7.5 y 24 jitomates así, ¿no? Yo estoy consciente de eso. No me los vas a entregar todos de 7.5. Está bien. Pero entonces viene un factor importante. O sea, yo quiero que en promedio esa muestra de jitomates pesen 7.5. Pero, expresado de otra manera, con eso de la desviación estándar, expresado de otra manera, lo que yo diría es, voy a aceptarte, ¿qué te parece si de la media 0.5 onzas menos y 0.5 onzas más? ¿Qué quiere decir esto? Ah, bueno, como estoy consciente que no todos van a pesar 7.5 onzas, ¿qué te parece si yo puedo aceptarlos si te abro un intervalo? O sea, te voy a aceptar los jitomates que pesen entre 7 onzas y 8 onzas, ¿no? 0.5 por debajo del promedio y 0.5 por arriba del promedio. Eso me va a dar jitomates, ahora sí, un rango de jitomates que pesen entre 7
y 8. Y es justamente lo que hace la desviación estándar. Ahora, si los jitomates están en ese rango, pues entonces cumpliríamos con esa desviación estándar que me está pidiendo el chef. Sin embargo, nosotros vemos aquí que hay jitomates más pequeños que ese 0.5 que me está pidiendo de desviación estándar. Pero entonces vamos a ver realmente cuánto es esa desviación estándar, ¿no? Pues vamos a calcular la desviación estándar de nuestros 24 jitomates. Entonces vamos a escribir des estándar. Y en este caso lo vamos a hacer de una población. ¿Por qué? Porque vamos a valorar todos los jitomates y a lo mejor, perdón, la caja de jitomates es de 24 jitomates. O sea, me están dando todo el lote de jitomates, ¿no? No me dijeron, de una caja sacaron 24 jitomates. No, me dicen, el pedido completo es 24 jitomates. Por lo tanto, es toda la población, es todo mi pedido, ¿no? Entonces, es una desviación estándar poblacional. Es POP, ¿no? Bueno, P de poblacional. Vamos a seleccionar los datos de los cuales nosotros vamos a calcular la desviación estándar. Cerramos paréntesis y enter. Bueno, si yo les dijera, ok, estos datos calcúlenle su desviación estándar. Ya, pues bueno, vamos a ponerla en dos dígitos decimales, ¿no? 0.52, esa es mi desviación estándar. Ajá. Y luego, ¿eso qué significa? Pues justamente es lo que acabamos de explicar. O sea, los jitomates, yo sé que no todos van a pesar 7.5 como le indica la media, sino que están agrupados cada 0.5 o cada 0.52 de desviación estándar. ¿Ok? E incluso los vamos, fíjense bien, voy a quitarle un decimal, voy a dejarlo en 0.5. Fíjense bien, vamos a hacer esa medición, ¿no? Entonces, tiene una desviación estándar de 0.5. Eso quiere decir que el rango me da de 7 a 8. Entonces voy a agarrar todos los que estén mayores a 7. 7.2, 7.2, 7.3, hasta menores a 8, incluyendo al 8. 8. Los voy a marcar de un color. ¿Sale? Ahora, el chef me dice, bueno, yo acepto con una desviación de 0.5. Les digo que este chef nos salió matemático, ¿no? Pero no está tan errado de su pensamiento. ¿Por qué no está tan errado de su pensamiento? Si nosotros agarramos esta desviación estándar de 0.5, observamos que en esos 0.5 la mayoría de jitomates va a estar dentro del rango que los pide. ¿Sale? Entonces, solamente 3 jitomates están por debajo de esa desviación estándar hacia abajo, podríamos decirlo, ¿no? Del 7.5 hacia abajo. Y solo 4 están por arriba, ¿no? Entonces él lo que trata a la hora de pedir desviación estándar es que la mayoría de su producto esté en ese intervalo entre una... Si nosotros lo dibujamos, vamos a abrir Paint, ¿no? Vamos a borrar esto. Ay, no. Ahí está. Si nosotros, vamos a suponer, ¿no? Si nosotros dibujáramos, es más, vamos a hacer una gráfica, ¿no? A ver. Vamos a hacer una gráfica. Vamos a hacer una gráfica de frecuencias. Vamos a poner 5 frecuencias, ¿no? 5, 6. Vamos a poner 6 frecuencias. Entonces, nuestro valor mínimo es 6.2. Nuestro valor máximo es 8.4. 8.4. Ok. Vamos a colocar... Entonces, desde nuestro primer intervalo, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 intervalos en nuestra tabla de frecuencia.
En el intervalo 1 vamos a ir de 6.2, ¿no? Es más, vamos a dividirlo en 4, así como lo hacemos con los, como ahorita lo acabamos de ver con los cuartiles, ¿no? Vamos a dividirlo en 4. De 6.2, entonces vamos a calcular el rango. Y ya sabemos que el rango entonces es el valor máximo menos el mínimo. Ahí nuestro rango sería de punto 2.2 y nuestro cuartil tendría un intervalo o una dimensión de el rango entre 4, ¿no? Para dividirlo entre 4 partes, o sea, 0.55. Entonces, esto va a ser más el rango cuartil, más 0.01 para que me dé el siguiente valor, ¿no? No podemos, ya habíamos platicado por qué no podemos tener 6.75 y 6.75, porque si nos sale un 6.75, pues no vamos a saber si ponerlo en el primer intervalo o en el segundo, ¿no? Entonces más ahí, luego el siguiente, ¿no? Más 0.01, luego va a ser más y luego más 0.01 y ya para finalizar más y me da 1.67. Algo hice mal. Es que es más sí, ahora sí me sale 8.43, ¿no? Que es más o menos el máximo del siguiente valor. Ahora sí, mi frecuencia. Entonces, de 6.2 a 6.75 tengo 1, 2 y hasta ahí, ¿no? Entonces, tengo dos elementos aquí. De 6.76 a 7.31 tengo 1, 2, 3, 4 elementos aquí. Luego de 7.32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 elementos aquí. Y de 8, bueno, 7.88 en adelante, pues van a ser 5 elementos, ¿no? Entonces, esto pues me debe de dar el total de los 24 jitomates. Si no me da el total, pues está mal, ¿no? Entonces, igual la suma de las frecuencias que tenemos ahí nos da 24. Este es el total. Entonces, todas las frecuencias las tenemos bien. Vamos a graficar. Vamos a insertar. Vamos a seleccionar los datos. En este caso vamos a seleccionar las frecuencias. Una gráfica de columnas. Y ahí está, ¿no? Listo. Muy bien. Ahí. Ok. Vamos a ubicar la media primero en nuestro elemento, ¿no? Nuestra media es de 7.5, o sea, se ubica en el tercer intervalo de frecuencias, o sea, la ubicamos aquí en el tercer intervalo, ¿no? Vamos a ponerla de color que se vea, no, color rojo. Ahí está. Entonces, ahí está, en nuestro tercer intervalo está la media, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pues es justamente en donde, como yo les comentaba, se concentra la mayor cantidad de datos. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, la desviación estándar es de 0.5. Eso quiere decir que nosotros lo que estamos haciendo es que recuerden que la desviación estándar son 0.5 a la derecha
y 0.5 a la izquierda. Eso quiere decir, bueno, de hecho es más largo, ¿no? Porque 0.5 a la derecha nos lleva hasta el valor de 8 y el valor de 8 está ya interpretado en el cuarto intervalo de frecuencias. Y hacia la izquierda sería el 7 que está ubicado en el segundo. Aquí más o menos, ¿no? Entonces, bueno, de hecho la desviación estándar es uniforme. Izquierda, derecha, sí miden lo mismo. Izquierda, derecha, ¿no? 0.5 a la izquierda, 0.5 a la derecha. Entonces, tenemos 0.5, vamos a insertar cuadro de texto. Entonces, nos salió 0.5, izquierda y derecha. Las desviaciones estándar a la izquierda y a la derecha son iguales, ¿no? Y observen que efectivamente, si nosotros más o menos trazamos esa área, si nosotros trazamos más o menos esa área, pues efectivamente vamos a tener la mayor cantidad de datos aquí, ¿no? Y bueno, sí, se nos van a salir unos, como el caso de los dos jitomates que están en el primer cuartil, ¿no? Y los pocos jitomates que están por arriba de 8 que están en el cuarto cuartil. Pero lo que se intenta es que la mayoría de elementos estén aquí a una desviación, estándar, perdón, a la izquierda y a una desviación estándar a la derecha. Y por eso entonces el chef sabe que si él pide una desviación estándar, sabe que más del 50%, y ahorita vamos a hablar del teorema de Chebyshev que les tocó investigar, ya ahí se junta eso, ¿no? Que es más del 50% de los jitomates van a tener justamente un peso entre 7 y 8 onzas. Y eso ya forma homogénea tu población, ¿no? O sea, ya estás seguro de que sí, van a existir unos jitomates que salgan de ahí, pero ya van a ser los menos, ¿sale? Entonces, casi todos, estamos hablando de un 80, bueno, aquí por ejemplo lo vamos a calcular, ¿no? ¿Cuántos jitomates están a una desviación estándar? Bueno, en números son 17, ¿no? Entonces, son 17 jitomates que están a más menos una desviación. Pero me está diciendo que quiere hacer una cuenta. Más menos una desviación estándar, ¿no? 17. ¿Qué porcentaje es eso? Pues vamos a dividir 17 entre el número total de jitomates, que son 24, y vean, ¿no? Lo aplicamos porcentaje. El 71% de los jitomates están ahí, entre esos valores. Entonces, por eso el chef sabe que una desviación estándar te va a dar un valor arriba del 50%. O sea, te está asegurando que más del 50% de los jitomates, un poco más del 50% de los jitomates, va a estar justamente entre 7 y 8. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Por eso es tan importante la desviación estándar. Bueno, vamos a ver otro ejercicio, a ver si hay otro ejercicio que nos sale una desviación estándar más grande de lo que nos piden, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. ¿Cuál es la decisión del chef y por qué? Si los compraría
o sí los va a aceptar. ¿Por qué? Pues porque la media es de 7.5 y la desviación estándar es de 0.5, ¿no? Bueno, que de hecho, a ver, si releemos el problema, dice, y la desviación estándar es menor que 0.5 onzas. Ah, entonces no nos los va a aceptar porque dice que sea menor, no que sea igual, ¿no? O menor o igual que. Entonces nos dice que sea menor que 0.5 y la desviación estándar nos salió de 0.5. Entonces, no nos los va a aceptar. ¿Por qué? Porque la desviación estándar no es menor que 0.5. Es 0.5, pero no es menor, ¿no? Y bueno, a pesar de que tenemos un buen desempeño, ¿no? El 71% de los jitomates está dentro de esos valores, pero no es suficiente para el chef, ¿no? Entonces no lo va a aceptar. ¿Por qué? Pues por toda la explicación que ya acabamos de dar. El siguiente problema dice, los siguientes datos son una muestra de la tasa de producción diaria de botes de fibra de vidrio de la Hydrosport Ltd, ¿no? Ltd, un fabricante de malla. Entonces, vamos a abrir otra hojita de Excel. Vamos a copiar los datos. Ahí, 17, 21, 18, 27, 17, 21, 20, 22, 18, 23. Ok. Muy bien. Entonces, nos dice, bueno, esos son los datos de una muestra. Aquí ya nos dicen que es una muestra de la tasa de producción diaria de botes de fibra. O sea, en un día fabrican 17, en otro pueden fabricar 21, en otro 18, en otro 27. O sea, su producción diaria varía. ¿Por qué? Pues múltiples razones, ¿no? Dice, el gerente de producción de la compañía siente que una desviación estándar de más de 3 botes por día indica variaciones de tasas de producción inaceptables. ¿Deberá preocuparse por las tasas de producción de la planta? Ok, muy bien. Otra vez, están utilizando la desviación estándar ¿para qué? Para poner un parámetro de un rango aceptable, ¿no? Nosotros sabemos que las producciones pudieran no ser continuas, como es el caso, ¿no? Por N circunstancias. Entonces, aquí lo que dice es, ok, después de 1, 2, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, aquí los tengo, de 10 días de producción, después de 10 días de producción, queremos ver si la producción anda muy mal. O sea, nosotros tenemos un rango aceptable, ¿no? Que es, ok, tenemos desviación estándar de 3 botes por día. O sea, lo que esté por debajo de esa desviación estándar, pues es inaceptable. Y en general, ¿no? Si nosotros agarramos esos 10 días y si encontramos que la desviación estándar es mayor a 3, entonces, pues esos 10 días andan mal en producción, ¿no? Otra vez, entonces, vamos a calcular el promedio para saber dónde está la media de ¿cómo se llama? De producción. Entonces agarramos promedio, seleccionamos los números y listo, ¿no? Nuestro promedio de producción es de 24, de 24, de 20.4, ¿qué son? ¿Botes? Botes de fibra, ¿no? Al día. O sea, en promedio eso produce nuestra industria de fibra. ¿Sale? Esto quiere decir, otra vez, ¿no? La interpretación. Eso quiere decir que si nosotros agarramos toda la producción de esos 10 días, en promedio podríamos decir que cada día producimos 20.4 botes de fibra, ¿no? Pero otra vez, a veces este promedio no es suficiente para tomar decisiones. ¿Como cuál? Como saber si, ¿no? La planta no está produciendo eficientemente. ¿Y cómo voy a saberlo? ¿Por qué el promedio no nos sirve en este caso? Porque podemos tener días en donde producimos mucho y días en donde producimos poco. Y ese mucho y ese poco en promedio
van a dar a lo mejor una buena cifra, ¿no? Dices, bueno, 20 votos al día es aceptable, ¿no? Pero lo que está pasando es que ese promedio a lo mejor se infló porque un día se produjo muchísimo porque no sé, porque todo salió excelentemente bien, ¿no? Entonces tu promedio se va a mover hacia arriba, pero no es un dato completo para tomar una decisión. Por eso es que se utiliza mucho la desviación estándar, ¿no? Entonces vamos a calcular la desviación estándar. Entonces la desviación estándar va a ser de igual estándar. Aquí sí me dice que es una muestra, entonces voy a escoger la desviación estándar muestral. Voy a tomar los datos, voy a seleccionar los datos, cierro el paréntesis y listo, ¿no? Entonces reducimos los decimales a no tener decimales porque al final de cuenta, pues lo que me están pidiendo es la desviación estándar en unidades completas de botes, ¿no? De 3 botes. Entonces, ahí está. Me dice, la desviación estándar si es de más de 3 botes, entonces indica que las tasas de producción están inaceptables, ¿no? Algo está pasando que no estamos llegando a una producción óptima. Lo que vemos es que su desviación estándar es de 3. Por lo tanto, no deberíamos de preocuparnos. ¿Por qué? Porque si la empresa, la fábrica dice, ok, es aceptable que tengamos 3 desviaciones estándar, o sea, que produzcamos después del promedio, a lo mejor producimos 17 botes menos o producimos 23 botes más, pues no hay bronca, ¿no? O sea, ahí hay un rango tolerable, pero aquello que exceda de eso, pues no va a ser tolerable. Otra vez, vamos a ordenar nuestros datos y vamos a identificar de menor a mayor, vamos a identificar cuántos elementos, cuántos datos están dentro de esas desviaciones estándar, ¿no? Entonces, si bajamos 3 unidades que nos marca la desviación estándar del promedio, entonces nos ubicaríamos en el 17, mayor a 17, ¿no? Entonces, tendríamos de 17 hasta 3 desviaciones estándar por arriba, que sería 23. Ahí está, ¿no? 17, 23. Y vean, o sea, nuestra productividad es aceptable. ¿Por qué? Ahí está, solo un día y es más, no se produjo de menos, se produjo de más, ¿no? Solo un día se produjo de más, 27. Y es más, a veces estos datos que están muy alejados de los demás nos dan una idea de que se equivocaron a lo mejor, ¿no? Alguien se le chispoteó y escribió 27, a lo mejor eran 24. Entonces, vean, la mayoría de datos está entre esas desviaciones estándar. Por lo tanto, dicen, ok, sí es aceptable, ¿no? Sí es aceptable. Para eso nos sirve la desviación estándar. ¿Dudas? ¿No? Ya están listos para una serie más de ejercicios en donde veamos medidas de tendencia central, desviaciones estándar, tablas de frecuencia, ¿ya? Sí. Entonces, lo mismo pasa con la producción. La producción se mide, de hecho, por desviaciones estándar. Y vamos al teorema de Chebyshev. A ver, díganme, ¿qué encontraron del teorema de Chebyshev? Voy a dejar de compartir, que esa era parte de la tarea, ¿no? ¿Qué encontraron? ¿A qué se refiere el teorema de Chebyshev? Para ya concluir con esto y cerrar las ideas. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Yo encontré que el problema de Ujú.
Ok, ok. Ujú. Ok, muy bien. Vamos a ver. Entonces voy a compartir otra vez la pantalla. Bueno, lo que hice fue agarrar una imagen mejor de internet para no dibujarla y que ah, no está muy grande. O sea, ah, aquí se ve mejor. En un momento vamos a copiar esta imagen. Vamos a pegarla aquí. Ahí está. A ver. Ay. Ok, voy a compartir otra vez la pantalla. Ahí. Vamos a ver esta. Ok. ¿Se acuerdan de frecuencias que hice con el ejercicio de los jitomates? Pues justamente la de frecuencias, no sé por qué hace esto, no me deja ver, voy a tener que ocultar, táctil, ok, vamos a ocultarla automáticamente para que me deje, ahí está, para que me deje dibujar. ¿Se acuerdan de la gráfica de frecuencias que hice con los jitomates? Entonces, las frecuencias dibujan algo así, ¿no? Como barritas. Aquí, acá, por acá, por acá. Y vamos a dejarla hasta acá, ¿no? Medio chuecas, pero bueno. Entonces, fíjense bien, realmente esa gráfica de frecuencias que nosotros hicimos es lo que está por debajo de esta curva negra que tenemos aquí. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Chebyshev? Como dice Carlos, es un teorema que nos permite estimar resultados. ¿De qué manera nos permite estimar resultados? De la siguiente. Para estimar los resultados, lo que Chebyshev utilizó fueron desviaciones estándar, ¿no? Justamente estas desviaciones estándar. Esta es la media, en donde ya vimos pues, que la media es la mitad del conjunto de datos. Ahí tenemos la media. Para acá tenemos una desviación estándar, para acá tenemos otra desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que encontró Chebyshev? Fue algo muy, muy curioso y muy sorprendente. Y es que resulta que dependiendo de las desviaciones estándar que te alejes del centro, vas a tener el porcentaje de elementos. ¿Ok? Eso nos dice que aproximadamente a una desviación estándar a la izquierda y a la derecha, o sea, vamos a borrar nuestros garabatos. O sea, en esta zona. Ay, ya no quiere. Ahí está. O sea, en esta zona, aquí estamos posicionados, toda esa zona, estamos posicionados a una desviación estándar a la izquierda, por eso se marca con menos, a la izquierda, y una desviación estándar a la derecha, o sea, más una desviación estándar, como lo que hicimos en los jitomates, ¿no? Aquí teníamos 7.5. Una desviación estándar a la derecha, la desviación estándar nos dio una desviación estándar de 0.5. Entonces, una desviación estándar más
¿no? Serían 7.5 más una desviación estándar, que es de 0.5, que nos ubicaría en el 8. Y una desviación estándar menos del promedio, o sea, 7.5 menos 0.5, o sea, nos ubicaría en el 7, ¿no? O sea, aquí tenemos una desviación estándar a la izquierda, una desviación estándar a la derecha. Bueno, pues según Chebyshev, el 68% de los datos está en este primer intervalo de desviaciones estándar. El siguiente intervalo, que es a 2 desviaciones estándar, o sea, todo esto hasta acá, tendríamos casi todos los elementos de la muestra o de la población. El 95% de los elementos estaría a 2 desviaciones estándar, o sea, 7.5 más 2 desviaciones estándar. Si la desviación estándar en el ejercicio de los jitomates nos salió 0.5, pues sería más 1, ¿no? Que son 2 desviaciones estándar acá, y 7.5, que es la media, menos 2 desviaciones estándar, que sería 1. O sea, estaríamos en 6.5 y en 8.5. Y nos dice que el 95% de las cosas, de los datos, van a estar ahí. Y que si nos vamos a 3 desviaciones estándar a la izquierda y 3 desviaciones estándar a la derecha, prácticamente todos tus datos van a estar. El 99% de los datos van a estar ahí. Entonces, ¿por qué se llama estimación? Ah, porque entonces tú me dices, y es lo que pasó con el chef. Si el chef se sabía el teorema de Chebyshev, entonces estaba seguro que el 68% aproximadamente de los jitomates iba a estar a una desviación estándar, ¿no? Y él quería una desviación estándar porque no quería más allá de 0.5. O sea, decía, bueno, el otro 32% puede estar chiquito, puede estar grandote. Pero el 68% de mis jitomates va a estar ahí oscilando entre 7 y 8. Si nos hubiera pedido 2 desviaciones estándar con 0.5, eso hubiera hecho que el 95%, aproximadamente el 95% de los jitomates estuviera entre esos rangos, entre 7 y 8. Entonces, 2 desviaciones estándar me aseguran muchas cosas. Que la mayoría de esos datos, de eso que yo estoy midiendo, estoy analizando, de los datos que estoy analizando, estén en el 95%. Entonces, algunas cuestiones como controles de calidad se basan en 2 desviaciones estándar. Porque sabes que, o es más, ¿no? Cuando son muy específicas, 3 desviaciones estándar. Porque sabes que a 3 desviaciones estándar vas a tener el 99% de los datos. Y eso es lo que sacó Chebyshev. Entonces, no necesito contabilizar. Imagínense que tengo una producción de 1000 tornillos, ¿no? Y o bueno, de 1000 rondanas. Vamos a suponer de 1000 rondanas, ¿no? Y el agujerito de en medio no nos sale uniforme. A veces nos sale más grandote, a veces nos sale más pequeñito. Por milímetros, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué decimos? Ah, de la producción, yo lo que quiero es que las rondanas en su diámetro interior tengamos 3 desviaciones estándar equivalentes, o bueno, que la desviación estándar sea de 0.01 milímetros. Y yo digo, bueno, si mi producción está a 3 desviaciones estándar correctas, eso quiere decir que el 99% de las rondanas va a salir o 0.03 milímetros más grandes o 0.03 milímetros más pequeños. Y esa es la importancia de la desviación estándar y del teorema de Chebyshev, que no necesitamos contabilizar, solamente dame la desviación estándar y yo sabré, dependiendo de la desviación estándar,
qué porcentaje de elementos están a cada desviación estándar. Y de hecho, cuando nosotros nos regresamos al ejercicio de los jitomates, vean, ¿qué porcentaje sacamos? 71%. Ahí está, ¿no? ¿Qué porcentaje aquí sacamos? No, no lo sacamos, de hecho. Pues va a ser, ¿cuántos elementos son? ¿9? Pues el 90%, ¿no? 9 entre 10. El 90%. ¿Sale? De 3 desviaciones, de un total de 3 de desviación estándar. Aquí nos sale un poquito más grande, ¿no? Ya nos saldría pues casi en el siguiente intervalo, ¿no? Entre 68 y 95. Pero bueno, todavía está ahí adentro, más o menos, de la predicción que nos hace Chebyshev, ¿no? Entre el 68% y el 95% de elementos van a estar en la primera desviación estándar, ¿no? 90%. ¿Sale? Entonces, a eso se refiere el teorema de Chebyshev de forma simplificada, porque a lo mejor y lo encontraron y tenía muchas fórmulas matemáticas y no. Realmente la interpretación es lo que a nosotros nos sirve. No nos sirve tanto las demostraciones o tanto número matemático. Simplemente nos resta decir que el 68% de los elementos se encuentra a una distancia de una desviación estándar por la izquierda o por la derecha. El 95% o más de los elementos está a 2 desviaciones estándar de la izquierda o de la derecha. Y que el 99%, o sea, casi todos los elementos están a 3 desviaciones estándar. ¿Dudas? Quizá que... Ahí, para regresarme, ahí está. Muy bien. ¿Dudas? ¿No hay dudas con los ejercicios? Yo creo que igual con la práctica. Con la práctica. Ok, entonces voy a dejar más ejercicios, como les decía. Voy a incluir ya desviación estándar, cálculo de media, mediana, moda y tablas de frecuencias para ya cerrar este tema y pasar al siguiente, ¿no? Que prácticamente pues ya vimos como las medidas fundamentales de la estadística. Ahora vamos, bueno, la primera parte, ahora vamos a conocer algunas otras medidas un poquito más avanzadas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Entonces, si tienen cualquier duda, pues me avisan, ¿no? De todas maneras, nos vemos la siguiente semana. Hagan los ejercicios. Y la siguiente semana, si tienen alguna duda en un ejercicio, pues le dedicamos un tiempo para poderlo resolver, ¿no? De la última tarea que dejemos, bueno, de la que ahorita voy a dejar. ¿Sale? Muy bien, pues los dejo descansar. Cuídense mucho. Y pues cualquier cosa, ahí estamos en comunicación. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.